Mi nombre es Roberto, y a mis 70 años, estoy a punto de compartir con ustedes la experiencia más dolorosa y, paradójicamente, la más liberadora de mi existencia. La exnovia de mi nieto me tildó de pensionista inútil en medio de la cena dominical familiar. Afirmó que yo era una carga que solo servía para gastar dinero y ocupar espacio en la casa. Lo que ella desconocía por completo era mi verdadera identidad, y lo que se desencadenó tras esa humillación transformó radicalmente la vida de todos nosotros. Les ruego que me escuchen hasta el final, porque esta narración les revelará cómo, en ocasiones, las personas a las que más amamos pueden defraudarnos de maneras inimaginables, pero también cómo la verdad siempre encuentra su camino para salir a la luz. Y cuando finalmente se manifestó, Bruna, ese era su nombre, descubrió que se había metido con la persona equivocada. ¿Saben lo que se siente cuando alguien a quien acogiste como parte de tu familia de repente muestra su verdadera esencia? Cuando esa figura dulce y afectuosa que creías conocer se metamorfosea en algo completamente distinto. Eso fue precisamente lo que me sucedió. Durante 2 años, estuve convencido de que Bruna era una joven excepcional, que genuinamente amaba a mi nieto Lucas. Se mostraba educada, siempre me saludaba con una sonrisa, me llamaba Abuelo Roberto, con esa voz tierna que derretía mi corazón de abuelo. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, siempre tuve la intuición de que algo no encajaba en ella. ¿Conocen esa sensación de que algo anda mal, pero no logran identificar la raíz del problema? Era exactamente eso. Hubo momentos en que la sorprendía observándome de una manera peculiar, como si estuviera calculando algo. En ocasiones me hacía preguntas sobre mi jubilación, sobre las inversiones familiares, sobre la propiedad, preguntas que en aquel entonces parecían inocentes, pero que ahora cobran todo el sentido. La residencia donde todos convivíamos era de mi propiedad, una casa espaciosa de 3 niveles, que edifiqué con el sudor de mi frente a lo largo de varias décadas. Allí residían mi hija Carla con su esposo, Paulo, mi nieto Lucas, y por supuesto, Bruna, quien se había mudado hacía 5 meses. Todos trabajaban en la ciudad, salían temprano y regresaban tarde, y yo permanecía en casa, ocupándome de todo, organizando, recibiendo entregas, asegurándome de que todo funcionara. Pero para Bruna, yo era simplemente un anciano inútil que no aportaba nada a la vida. Para comprender la totalidad de esta historia, es imperativo retroceder en el tiempo, hasta sus orígenes. Nací en 1954, en el seno de una familia humilde en una pequeña localidad rural de México. Mi padre Antonio era mecánico, y mi madre, doña María, se dedicaba a la costura. Éramos modestos en recursos materiales, pero inmensamente ricos en valores. Desde mi más tierna infancia, aprendí que el trabajo dignifica al ser humano y que la familia es sagrada. Recuerdo con vívida claridad el aroma a aceite de motor que mi padre traía a casa impregnado en su ropa. Llegaba sucio, exhausto, pero siempre con una sonrisa en el rostro al verme correr para abrazarlo. Roberto, me decía, mientras pasaba su mano áspera por mi cabello, un día serás alguien importante en la vida, pero nunca olvides tus raíces. Esas palabras resonaron en mi mente a lo largo de toda mi existencia. Mi niñez fue sencilla, pero plena de felicidad. Jugaba en las calles de tierra con los demás niños del vecindario, pateaba balones improvisados con calcetines, elevaba cometas fabricadas con papel de pan y pegamento de harina. No poseíamos mucho, pero teníamos amor, respeto y unidad. Mi madre siempre afirmaba que el dinero va y viene, pero el carácter perdura para siempre. Ella me inculcó la importancia de tratar a todas las personas con dignidad, sin importar su posición social. En la escuela, me destacaba como un alumno dedicado. No era el más brillante de la clase, pero sí el más esforzado. Permanecía hasta tarde estudiando a la luz de una lámpara de queroseno, ya que la electricidad era un lujo que no podíamos permitirnos. Soñaba con tener una vida mejor no por vanidad, sino para poder cuidar de mis padres cuando envejecieran. A los 14 años, comencé a trabajar como ayudante en un taller mecánico. Me levantaba a las 5 de la mañana, estudiaba por las noches, y los fines de semana ayudaba a mi madre con las costuras. El dinero que ganaba era escaso, pero cada centavo,
Era atesorado con esmero. Tenía un anhelo: abandonar esa pequeña ciudad y construir algo grandioso. Al cumplir los 18 años me trasladé a la Ciudad de México con una maleta de cartón y 50 pesos en el bolsillo. Mi padre me abrazó con fuerza en la terminal de autobuses y me dijo: «Ve, hijo mío, pero recuerda que siempre tendrás un hogar aquí». Lloré durante todo el viaje, pero sabía que era el camino correcto. En la capital, conseguí empleo en una fábrica metalúrgica. Residía en una habitación minúscula en una pensión, compartía el baño con otros 10 inquilinos y comía fideos instantáneos casi a diario, pero me sentía feliz porque estaba forjando mi porvenir. Durante el día trabajaba en la fábrica, por las noches realizaba un curso técnico y los fines de semana estudiaba administración. Fue en una fiesta de la empresa donde conocí a Elena, la mujer que se convertiría en mi esposa y la madre de mi hija. Era la secretaria del gerente, una joven hermosa, inteligente y de buena familia. Cuando la vi por primera vez, ataviada con un vestido azul claro, sonriendo a sus colegas, supe que era ella. Tardé 3 meses en reunir el valor para invitarla a salir. Nuestra primera conversación se extendió durante toda la noche. Hablamos de sueños, de familia, del futuro que deseábamos construir. Elena me confió que también provenía de una familia sencilla, que también albergaba grandes aspiraciones. Esa noche, sentados en un banco de la plaza, contemplando las estrellas, supe que había encontrado a mi compañera para toda la vida. Elena y yo contrajimos matrimonio 2 años después, en una ceremonia modesta pero rebosante de amor. Ella lucía radiante de blanco. Yo vestía un traje prestado de mi jefe, y nuestros padres lloraban de emoción en las primeras filas de la pequeña iglesia del barrio. No poseíamos grandes riquezas, pero teníamos sueños inmensos y la certeza de que juntos podríamos conquistar cualquier meta. Alquilamos una pequeña casa en las afueras de la Ciudad de México, 2 habitaciones, una sala, una cocina diminuta y un patio donde Elena plantó sus primeras flores. Yo trabajaba en la metalúrgica durante el día y ella continuaba como secretaria. Por las noches, estudiábamos juntos en la mesa de la cocina, planificando nuestro futuro. 3 años después de la boda, Elena quedó embarazada de nuestra Carla. Recuerdo el día en que me dio la noticia. Yo había regresado del trabajo, exhausto y sucio, cuando ella apareció en la puerta con una sonrisa diferente en el rostro. «Roberto», me dijo, tomando mis manos, «seremos 3». Lloré como un niño. Allí, en ese instante, comprendí el verdadero significado de la palabra responsabilidad. Carla nació una mañana de septiembre, pesando 3 kilos y 200 gramos. Cuando el médico la depositó en mis brazos, sentí que mi vida había cambiado para siempre. Ese pequeño y frágil ser dependía de mí, y yo haría cualquier cosa para protegerla y brindarle todo lo que yo no había tenido. Con la llegada de Carla, nuestra situación económica se volvió más ajustada, pero nuestra vida se enriqueció en amor. Elena dejó de trabajar para cuidar de la bebé, y yo asumí la responsabilidad de mantener a la familia por mi cuenta. Comencé a hacer horas extras en la metalúrgica. Acepté trabajos de fin de semana, cualquier cosa para asegurar que no faltara nada en casa. Fue en esa época cuando tuve la idea que transformaría nuestra vida para siempre. Observando el crecimiento de la ciudad, me percaté de que existía una enorme demanda de piezas metálicas para la construcción civil. Conversé con Elena sobre la posibilidad de fundar nuestra propia empresa. Ella me brindó su apoyo incondicional, aún sabiendo los riesgos. Juntamos todos nuestros ahorros, vendimos algunos muebles y yo renuncié a la metalúrgica. Con el dinero de la liquidación y nuestras economías, alquilamos un pequeño almacén y adquirimos algunas máquinas usadas. Elena volvió a trabajar a tiempo parcial, y yo me dediqué por completo al negocio. Los primeros meses fueron terribles. Hubo días en que no conseguíamos ni un solo cliente. Yo salía por la mañana a visitar constructoras y regresaba por la noche con las manos vacías. Elena nunca se quejó, nunca me presionó. Siempre me animó a seguir adelante. «Todo saldrá bien, Roberto», me decía, abrazándome cuando llegaba desanimado. «Yo creo en ti». Y así fue. Lentamente, conseguimos nuestros primeros clientes. La calidad de nuestro trabajo hablaba por sí misma. Yo era perfeccionista, no entregaba nada que no estuviera impecable.
Elena se encargaba de la parte administrativa con una competencia impresionante. En 2 años, ya contábamos con 5 empleados y una cartera de clientes leales. Carla crecía hermosa e inteligente. A los 5 años, ya sabía leer y escribir. Siempre fue una niña estudiosa, cariñosa, que me llenaba de orgullo. Los fines de semana, la llevaba a conocer las obras donde suministrábamos material. Ella quedaba fascinada viendo cómo los edificios se elevaban. Papá, decía, estás ayudando a construir la ciudad, y yo me sentía el hombre más importante del mundo. Con el transcurrir de los años, nuestra empresa experimentó un crecimiento exponencial. Lo que comenzó como un pequeño negocio familiar, se transformó en uno de los principales proveedores de estructuras metálicas en la zona metropolitana. Contábamos con más de 50 empleados, 3 almacenes y contratos con las constructoras más grandes de la ciudad. El éxito nos permitió materializar sueños que parecían inalcanzables. Adquirimos nuestra primera vivienda propia cuando Carla tenía 8 años. Era una casa espaciosa, con un amplio jardín donde ella podía jugar y una oficina donde yo podía trabajar desde casa cuando era necesario. Elena finalmente tuvo la cocina de sus sueños y yo, un taller donde podía dedicarme a mis proyectos personales. Carla se graduó en administración y de forma natural se unió a trabajar con nosotros. Poseía una visión moderna de los negocios que complementaba a la perfección mi experiencia práctica. Juntos, modernizamos la empresa, implementamos nuevos sistemas, expandimos a otros estados. Ella contrajo matrimonio con Paulo, un ingeniero civil que conoció en la universidad, un joven serio y trabajador que aprobé de inmediato. Cuando nació Lucas, mi nieto, sentí que mi vida estaba completa. Ese niño representaba la continuidad de nuestra familia, el futuro de nuestra empresa, la materialización de todos nuestros anhelos. Lo mimaba sin límites, lo llevaba a todas partes, le enseñaba todo lo que sabía sobre negocios y sobre la vida. Elena y yo decidimos construir una casa más grande, donde toda la familia pudiera residir junta. Deseábamos que Lucas creciera rodeado de amor, que tuviera la estabilidad y la unión familiar que ni yo ni Elena habíamos experimentado en nuestra infancia. La casa quedó hermosa. 3 pisos, 6 habitaciones, una sala enorme donde toda la familia se reunía para las comidas. Lucas creció siendo el centro de nuestras atenciones. Era un niño inteligente, curioso, que adoraba escuchar mis historias sobre cómo construimos todo desde cero. Veía en él la continuación de nuestro legado, el futuro de la empresa que Elena y yo edificamos con tanto sacrificio. Cuando cumplió 18 años, comenzó a trabajar con nosotros durante las vacaciones universitarias. Mostraba un interés genuino por los negocios, formulaba preguntas inteligentes, tenía ideas innovadoras. Me sentía orgulloso y confiado de que sería el sucesor ideal. Fue durante su último año de universidad cuando Lucas conoció a Bruna. La trajo a casa un domingo presentándola como su novia. Era atractiva, educada, se expresaba bien, parecía una joven de buena familia. Elena y yo la recibimos con los brazos abiertos, felices de ver a nuestro nieto enamorado. Bruna era estudiante de psicología, provenía de una familia de clase media, residía con sus padres en un apartamento en el centro de la ciudad. En sus primeras visitas se mostraba tímida, respetuosa, siempre ofrecía ayuda en la cocina, elogiaba la comida de Elena, me trataba con afecto y consideración. Lentamente, se fue integrando a la familia. Participaba en nuestros almuerzos dominicales, en nuestras celebraciones, en nuestras conversaciones. Lucas se veía visiblemente feliz, y eso también nos alegraba a nosotros. Cuando cumplieron 2 años de noviazgo, Lucas sugirió que ella se mudara a nuestra casa. «Abuelo», me dijo en una conversación privada, «Bruna está teniendo dificultades económicas en casa. Sus padres atraviesan problemas, y ella está considerando abandonar la universidad para trabajar. ¿No podría vivir aquí con nosotros? Así podría terminar sus estudios. ¿Cómo podría negarme? Siempre he creído en la importancia de la educación, y si podíamos ayudar a una joven a cumplir sus sueños, ¿por qué no?» Elena estuvo de acuerdo de inmediato. Preparamos una de las habitaciones del segundo piso para ella. Compramos muebles nuevos. Nos aseguramos de que se sintiera como en casa.
Bruna se mudó a nuestra casa una tarde de sábado. Lucas y Paulo la ayudaron a traer sus pertenencias, que no eran muchas. Algo de ropa, libros de la universidad, objetos personales. Parecía genuinamente agradecida por la oportunidad. Dio las gracias varias veces. Prometió que no sería una molestia. Los primeros meses transcurrieron con tranquilidad. Bruna mantenía su habitación siempre ordenada, colaboraba en las tareas domésticas, estudiaba en la mesa del salón durante las tardes. Ella y Lucas parecían felices juntos. Hacían planes para el futuro. Hablaban de casarse una vez que ella se graduara. Pero poco a poco, comencé a percibir pequeños cambios en su comportamiento. Nada demasiado evidente, solo detalles que mi experiencia de vida me permitía notar. Empezó a hacer preguntas sobre la empresa, sobre nuestras inversiones, sobre las propiedades familiares. Preguntas que ella disfrazaba como curiosidad inocente, pero que me generaban incomodidad. Señor Roberto, decía durante la cena, debe ser muy gratificante haber construido una empresa tan grande. Ustedes deben tener muchas propiedades, muchas inversiones. O bien, esta casa es hermosa, debe valer una fortuna. ¿Piensa dejarle todo a la familia cuando... Bueno, en el futuro? Helena pensaba que yo estaba siendo paranoico. Roberto, decía, la muchacha es curiosa, quiere entender a la familia de su novio. Es natural, pero yo sentía que había algo más detrás de esas preguntas. Comencé a observar a Bruna con mayor atención. Noté que trataba a Lucas de manera diferente cuando creía que nadie la veía. Cuando había otras personas cerca, era cariñosa, atenta, pero cuando pensaba que estaba a solas con él, se mostraba más fría, más calculadora. Una noche, al bajar a buscar agua a la cocina, escuché una conversación entre ellos en el patio. Bruna hablaba de dinero, de lo bien que sería cuando Lucas asumiera la empresa, de los planes que tenían para el futuro, pero su tono no era el de una novia enamorada haciendo planes románticos. Era el tono de alguien haciendo cálculos, planificando estrategias. Lucas, decía, necesitas hablar más con tu abuelo sobre la sucesión de la empresa. Eres el único heredero varón. Tienes derecho a eso. ¿Y esta casa? Cuando él muera, ¿a quién le quedará? Necesitas posicionarte mejor en la familia. Sentí un escalofrío al escuchar esas palabras. No era el contenido en sí lo que me molestaba. Era natural que una pareja joven pensara en el futuro. Era la forma en que hablaba, como si estuviera manipulando a Lucas, sembrando ideas en su cabeza. En los días siguientes, observé a Lucas con más atención también. Noté que estaba cambiando. Comenzó a cuestionar algunas de mis decisiones en la empresa, a sugerir cambios que claramente provenían de conversaciones con Bruna. No eran malas sugerencias, pero la forma en que las presentaba era diferente, más agresiva, como si estuviera reclamando derechos. Helena también empezó a percibir los cambios. Roberto, me dijo una noche, ¿has notado que Lucas está diferente? Más distante, más ambicioso. Confirmé mis sospechas, pero decidimos darle tiempo al tiempo, observar más antes de tomar cualquier medida. Fue entonces cuando Bruna comenzó a mostrar su verdadera cara de forma más evidente. Empezó a tratar a la empleada doméstica con desprecio, dando órdenes como si fuera la dueña de la casa. Comenzó a quejarse de la comida, de la organización de la casa, de pequeños detalles que antes no le molestaban. Pero lo peor era la forma en que empezó a tratarme. Sutilmente, fue perdiendo el respeto. Dejó de saludarme por la mañana. Dejó de dar las gracias cuando yo hacía algo por ella. Comenzó a ignorarme durante las conversaciones familiares. Era como si me hubiera vuelto invisible en mi propia casa. La situación fue deteriorándose de manera gradual. Bruna, quien antes se mostraba educada y respetuosa, comenzó a comportarse como si fuera la dueña de la casa. Reorganizaba los muebles sin pedir permiso. Cambiaba la programación del televisor en la sala. Recibía a sus amigas en casa sin avisar a nadie. Lucas, influenciado por ella, empezó a cuestionar mis decisiones con mayor frecuencia. Durante las reuniones familiares sobre la empresa, se posicionaba de forma más agresiva, como si estuviera reclamando un poder que aún no poseía. Carla y Paulo notaron los cambios y se mostraron preocupados. «Papá», me dijo Carla en una conversación privada, «Lucas está diferente. Anda cuestionando todo.
hablando de derechos de herencia, de asumir la empresa. Esto no es normal en él. Yo estuve de acuerdo, pero aún esperaba que fuera una fase, que volvería a la normalidad. Pero Bruna no se detuvo ahí. Comenzó a hacer comentarios despectivos sobre mi edad, sobre mi capacidad para trabajar, sobre mi relevancia en la familia. Siempre de forma indirecta, pero lo suficientemente clara para que yo entendiera el mensaje. Señor Roberto, decía durante el almuerzo, ¿no cree que ya es hora de descansar? ¿De disfrutar la jubilación? ¿Dejar que los más jóvenes se encarguen de los negocios? ¿O bien, debe ser difícil para usted seguir los cambios del mercado a su edad? Las cosas son tan diferentes hoy en día. Elena se indignaba con esos comentarios, pero yo le pedía paciencia. Quería ver hasta dónde llegaría Bruna. Quería comprender completamente sus intenciones antes de tomar cualquier medida. La gota que colmó el vaso se acercaba. Bruna comenzó a tratar nuestra casa como si fuera suya. Daba órdenes a la empleada. Reorganizaba las habitaciones. Recibía gente sin avisar. Más de una vez, llegué a casa y encontré extraños en mi sala. Amigos suyos que había invitado sin pedir permiso. Lucas no solo permitía este comportamiento, sino que lo defendía. Cuando Carla o Paulo hacían algún comentario sobre la actitud de Bruna, él salía en su defensa, diciendo que estábamos siendo prejuiciosos, que ella solo se estaba sintiendo como en casa. La tensión en la familia iba en aumento. Elena estaba estresada, Carla y Paulo se sentían incómodos, y yo empezaba a perder la paciencia. Pero lo peor aún estaba por llegar. Una tarde de jueves, llegué a casa más temprano de la empresa y encontré a Bruna en mi oficina, revisando mis papeles. Estaba fotografiando documentos con su celular, claramente buscando información sobre nuestros bienes e inversiones. «Bruna», le dije, intentando mantener la calma, «¿qué estás haciendo aquí?» Ella se sobresaltó, claramente sorprendida infraganti, pero rápidamente se recompuso. «Ah, señor Roberto, disculpe, estaba buscando un bolígrafo prestado y me perdí por aquí. Qué bonita oficina tiene usted». Yo sabía que estaba mintiendo, pero no dije nada en ese momento. Solo le pedí que saliera de la oficina y cerré la puerta con llave. Esa noche, conversé con Elena sobre lo que había sucedido. Decidimos que era hora de tener una conversación seria con Lucas, pero cuando intentamos hablar con nuestro nieto, él no quiso escuchar. Dijo que estábamos siendo injustos con Bruna, que ella solo estaba intentando integrarse a la familia, que nuestros comentarios eran prejuiciosos. La conversación terminó en discusión, con Lucas saliendo de casa irritado. Fue entonces cuando me di cuenta de que había perdido a mi nieto por culpa de esa mujer. Ella había logrado manipularlo por completo, transformarlo en alguien que ya no reconocía. El niño cariñoso y respetuoso que yo había criado se había convertido en un joven arrogante y desconsiderado. El domingo que lo cambió todo comenzó como cualquier otro domingo familiar. Elena había preparado un almuerzo especial, como siempre hacía. Carla y Paulo llegaron temprano para ayudar. Lucas y Bruna bajaron a la sala alrededor del mediodía. Todo parecía normal, pero yo sentía una tensión en el aire que no lograba explicar. Durante el almuerzo, Bruna se mostraba particularmente habladora. Contaba anécdotas de la universidad, hablaba de sus planes después de graduarse, parecía estar de excelente humor, pero notaba un brillo diferente en sus ojos, como si estuviera tramando algo. Después del almuerzo, como de costumbre, nos reunimos en la sala para el café y el postre. Era un momento sagrado de nuestra familia, donde conversábamos sobre la semana, sobre los planes, sobre la vida. Elena había preparado un delicioso pudín, y todos estaban relajados y felices. Fue entonces cuando Bruna decidió atacar. «¿Saben?», comenzó, con una sonrisa que ahora reconozco como falsa. «Estaba pensando en la dinámica de esta casa. Es interesante cómo algunas personas contribuyen tanto a la familia, mientras que otras simplemente existen». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos la miraron, sin entender a dónde quería llegar. Lucas parecía incómodo, pero no dijo nada. «¿Qué quieres decir con eso, Bruna?», preguntó Carla, con un tono de voz que ya denotaba irritación. «Bueno», Bruna continuó, ahora mirándome directamente, «es que aquí todos trabajan, contribuyen económicamente, tienen responsabilidades. Carla trabaja en la empresa, Paulo es ingeniero, Lucas se está graduando y ya trabaja también.
Pero hay gente aquí que solo gasta dinero, que vive a expensas de los demás. Elena se puso pálida. Bruna, ¿qué estás insinuando? No estoy insinuando nada, respondió ella, con una frialdad que me heló la sangre. Estoy siendo directa. El señor Roberto es un pensionista inútil que vive a expensas de la familia. Ya no trabaja, no contribuye en nada, solo gasta dinero y ocupa espacio en esta casa. Es una carga muerta. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. En 70 años de vida, nunca me habían humillado de esa manera. Carla fue la primera en reaccionar. ¿Cómo te atreves a hablar así de mi padre? ¿Quién te crees que eres? Me creo alguien que ve la realidad, respondió Bruna, ahora completamente desenmascarada. Todos ustedes trabajan para mantener a un anciano que ya no sirve para nada. Debería estar en un asilo, no aquí estorbando sus vidas. Paulo se levantó de la silla, visiblemente irritado. Bruna, te pasaste de la raya. Roberto es el patriarca de esta familia, el hombre que construyó todo esto de lo que tú te estás beneficiando. ¿Construyó? Se rió con desdén. Eso fue hace décadas. Ahora solo es un estorbo. Lucas merece algo mejor que cargar con este peso. Fue entonces cuando miré a Lucas esperando que defendiera a su abuelo, que pusiera a esa mujer en su lugar, pero lo que vi me rompió el corazón. Él estaba mirando al suelo, claramente incómodo, pero no dijo una palabra en mi defensa. Elena comenzó a llorar. Carla le gritaba a Bruna. Paulo intentaba calmar la situación. ¿Y yo? Yo estaba sentado allí, sintiendo como si mi mundo se hubiera derrumbado. La persona a la que había acogido como familia, a la que había ayudado, a la que había tratado como nieta, me había humillado de la peor manera posible. Pero lo que más me dolía era el silencio de mi nieto. El niño que yo había criado, al que había enseñado sobre el respeto y la familia, estaba allí, callado, permitiendo que esa mujer me destruyera. Me levanté lentamente de la silla. Todos dejaron de hablar y me miraron. Estaba temblando no de miedo, sino de una mezcla de ira y decepción que nunca antes había sentido. Bruna, dije, con una voz que apenas reconocí como mía, acabas de cometer el mayor error de tu vida. Ella se rió. ¿Ah, sí? ¿Y qué va a hacer usted? ¿Echarme de la casa? ¿Esta casa donde vivo desde hace 5 meses, donde tengo derechos? ¿Derechos? Repetí, sintiendo una extraña calma apoderarse de mí. ¿Crees que tienes derechos aquí? Claro que sí. Soy la novia de Lucas desde hace 2 años. Vivo aquí desde hace 5 meses. Sí tengo derechos. Y usted, mi querido pensionista, no puede hacer nada contra mí. Fue en ese momento cuando sonreí. Una sonrisa que debió parecer extraña para todos allí, porque vi el rostro de Bruna cambiar ligeramente. ¿Sabes, Bruna? Dije, aún sonriendo. Tienes razón en una cosa. Realmente soy un pensionista, pero olvidaste algo muy importante. ¿Ah, sí? ¿Y qué sería? Olvidaste averiguar de dónde viene mi pensión. La sonrisa en el rostro de Bruna comenzó a desvanecerse. Se dio cuenta de que había algo que desconocía, algo crucial, que podría alterar por completo la situación. Lucas finalmente levantó la vista del suelo y me miró con curiosidad. ¿Qué quiere decir con eso, abuelo? Preguntó, y por primera vez esa tarde, percibí un tono de respeto en su voz. Bueno, dije, caminando lentamente hacia la ventana de la sala, ya que Bruna cree que soy una carga muerta, un pensionista inútil, creo que es hora de aclarar algunas cosas sobre quién soy realmente. Elena dejó de llorar y me miró con una sonrisa en los labios. Ella sabía lo que se avecinaba. Carla y Paulo también sonrieron, porque ellos conocían la verdad. Solo Lucas y Bruna no estaban al tanto de todo. Ustedes saben que construí la empresa desde cero, que trabajé arduamente toda mi vida para brindar una buena vida a mi familia. Pero lo que no saben es que, hace 10 años, vendí la empresa. El silencio en la sala era absoluto. Lucas abrió los ojos de par en par. ¿Vendió? Pero abuelo, la empresa todavía existe, todavía lleva nuestro nombre. Sí, Lucas. La empresa todavía existe y todavía lleva nuestro nombre, pero ya no es nuestra. La vendí a un grupo empresarial por una suma que ustedes no se imaginan. El acuerdo fue que yo continuaría como consultor vitalicio,
que la familia seguiría trabajando allí y que el nombre de la empresa se mantendría. Pero el dinero de la venta, bueno, ese dinero está todo invertido a mi nombre. Bruna se estaba poniendo pálida. Pero eso no es posible. Todos ustedes trabajan en la empresa. Sí, nosotros trabajamos en la empresa. Carla es directora administrativa. Paulo presta consultoría. Lucas es pasante. Todos reciben salarios excelentes. Pero la empresa ya no es nuestra. ¿Y sabes por qué hice esto, Bruna? Ella no respondió. Solo me miró con una expresión de creciente pánico. Hice esto porque, a los 60 años, me di cuenta de que quería asegurar el futuro de mi familia de una manera que ninguna empresa podría garantizar. Vendí todo e invertí el dinero en fondos, acciones, bienes raíces, inversiones que me rinden, mensualmente, más de lo que la empresa rendía en un año. Lucas estaba boquiabierto. Abuelo, ¿por qué nunca nos contó esto? Porque, mi nieto, quería que ustedes siguieran trabajando, que siguieran esforzándose, que siguieran siendo personas dignas. Si hubieran sabido que yo tenía tanto dinero, quizás se hubieran acomodado. Pero ahora, después de lo que sucedió aquí hoy, creo que es hora de que ustedes sepan la verdad. Caminé hasta mi sillón favorito y me senté, mirando directamente a Bruna. ¿Sabes cuál es mi ingreso mensual, Bruna? ¿Sabes cuánto recibe al mes este pensionista inútil? Ella no podía hablar. Estaba claramente en shock. Recibo mensualmente el equivalente a 20 salarios de un director de empresa. ¿Esta casa donde vives? La compré al contado con el dinero de 2 meses de ingresos. ¿El coche que Lucas conduce? 1 mes de ingresos. ¿La ropa que usas, la comida que comes, la universidad donde estudias? Todo pagado con el dinero de este peso muerto. Elena se acercó y puso su mano en mi hombro. Roberto siempre ha sido muy discreto sobre nuestra situación financiera. Él quería que la familia creciera con valores, no con ostentación. Carla sonrió y dijo, «Papá, creo que ahora es hora de contarlo todo». Asentí. «Bruna, ¿quieres saber quién es el pensionista inútil? Soy dueño de 12 propiedades en esta ciudad, incluyendo 2 edificios comerciales en el centro. Tengo inversiones en 3 países diferentes. Mi cuenta bancaria tiene un saldo que no podrías gastar ni en 10 vidas». El rostro de Bruna estaba completamente blanco ahora. Finalmente comprendió la magnitud del error que había cometido. «Pero ¿sabes qué es lo más interesante, Bruna?», continué, levantándome de nuevo. «Pasaste 2 años intentando acercarte a la familia, pensando que le estabas dando un golpe a un anciano jubilado y a una familia de clase media alta. No tenías idea de que estabas intentando darle un golpe a un multimillonario». Lucas finalmente encontró la voz. «Abuelo, ¿por qué nunca nos contó esto?». Caminé hasta mi oficina y regresé con una carpeta de documentos. La coloqué sobre la mesa de centro y miré a todos los allí reunidos. Ya que hemos llegado hasta aquí, creo que es hora de que conozcan toda la verdad sobre quién es Roberto Silva. Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Este es el contrato de venta de nuestra empresa. Valor, $50 millones. Vendida hace 10 años al Grupo Empresarial Horizonte. Lucas casi se cae de la silla. ¿50 millones? Así es, mi nieto. 50 millones. Pero eso es solo el principio. Tomé otro documento. Estos son los extractos de mis inversiones de los últimos 5 años. Rendimiento promedio mensual. $2,5 millones. Bruna estaba temblando visiblemente ahora. Finalmente comprendió que había atacado a la persona equivocada. ¿Pero sabes qué es lo más interesante?, continué, tomando otro papel. Esta es la escritura de esta casa. Valor de mercado actual, $8 millones. Comprada al contado, sin financiación. Elena sonrió y dijo, «Roberto, muéstrales la carpeta azul». Tomé otra carpeta y la abrí. Estos son los documentos de las otras propiedades. 12 propiedades, incluyendo 2 edificios comerciales, 3 casas de veraneo y 7 apartamentos que alquilo. Ingreso mensual solo de los alquileres, $400,000. Paulo silbó bajito. «Roberto, yo sabía que ustedes tenían una buena situación, pero no imaginaba que fuera así». «Pues sí, Paulo. Siempre he sido discreto. Pero ahora entienden por qué dije que Bruna cometió el mayor error de su vida». La miré directamente a ella, que estaba claramente en pánico. «Bruna, pasaste 2 años intentando acercarte a la familia.
pensando que le estabas dando un golpe a un anciano jubilado y a una familia de clase media alta. No tenías idea de que estabas intentando darle un golpe a un multimillonario. Lucas finalmente encontró la voz. Abuelo, ¿por qué nunca nos contó esto? Porque, Lucas, quería que crecieran con valores, quería que trabajaran, que se esforzaran, que fueran personas dignas. Si hubieran sabido desde pequeños que éramos ricos, quizás no hubieran desarrollado carácter. Carla se acercó y me abrazó. Papá, usted siempre ha sido sabio. Nosotros crecimos trabajando, estudiando, esforzándonos. Eso nos hizo mejores personas. Exactamente. Y ahora entienden por qué la actitud de Bruna me indignó tanto. Ella no solo me faltó al respeto, sino que demostró no tener carácter, que no merece formar parte de esta familia. Bruna finalmente logró hablar, con voz temblorosa. Señor Roberto, yo no sabía... ¿No sabías qué, Bruna? ¿No sabías que debías respetar a los mayores? ¿No sabías que te estaba manteniendo yo? ¿No sabías que esta casa es mía? ¿Que todo aquí es mío? Ella comenzó a llorar. Le pido disculpas, yo no quería... ¿No querías qué? ¿No querías humillarme delante de mi familia? ¿No querías llamarme carga muerta? ¿No querías decir que debería estar en un asilo? Lucas finalmente reaccionó. Bruna, ¿cómo pudiste hablar así de mi abuelo? Él te acogió, te ayudó, te trató como familia. Lucas estaba nerviosa. No pensé. ¿No pensaste? La interrumpí. Bruna, sí pensaste. Pensaste mucho. Pasaste meses planeando esto, manipulando a mi nieto, intentando averiguar nuestra situación financiera. Pensaste que lo habías descubierto todo, que podías atacarme porque yo era solo un anciano indefenso. Tomé mi celular y se lo mostré. ¿Sabes qué es esto, Bruna? Es el número de mi abogado, uno de los mejores abogados de la ciudad que se encarga de mis negocios desde hace 15 años. ¿Quieres saber lo que puede hacer con alguien que me amenaza o me falta al respeto? Ella estaba sollozando ahora. Por favor, señor Roberto, le imploro. ¿Imploras qué? ¿Imploras que olvide que me humillaste? ¿Imploras que finja que no te oí decir que debería estar en un asilo? ¿Imploras que siga manteniendo a alguien que me desprecia? Elena se acercó y dijo suavemente, Roberto, creo que ella entendió el mensaje. ¿Entendió? Pregunté, mirando a Bruna. ¿Realmente entendiste, Bruna? ¿Entendiste que atacaste a la persona equivocada? ¿Entendiste que todo lo que tienes, todo lo que usas, todo lo que comes, es pagado por este pensionista inútil? Ella asintió desesperadamente, sin poder dejar de llorar. Entonces ahora vas a entender una cosa más, dije, sacando otro documento de la carpeta. Este es el testamento que hice hace 5 años. En él, dejo todo a mi familia, a Elena, a Carla, a Paulo y a Lucas. Pero ¿sabes qué es interesante sobre los testamentos, Bruna? Ella me miró con terror en los ojos. Los testamentos pueden ser modificados en cualquier momento. Hoy, 6 meses después de todo lo ocurrido, me despierto cada mañana con una sensación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Paz. Una paz profunda, genuina, que emana de quien finalmente ha logrado mostrar su verdadera esencia a las personas que más ama. No es la paz de quien se ha resignado o ha abandonado la lucha, sino la paz de quien ha librado la batalla correcta, de la manera adecuada, y ha triunfado no solo en el conflicto, sino que ha conquistado algo mucho más valioso, el respeto y el reconocimiento de su propia familia. La casa sigue siendo la misma, pero el ambiente ha cambiado por completo. Donde antes existía una tensión disfrazada de armonía, ahora reina una armonía auténtica. Donde antes caminaba por los pasillos sintiendo que molestaba, ahora camino sabiendo que soy el patriarca respetado de esta familia. Y la diferencia no radica solo en el comportamiento de los demás hacia mí, sino principalmente en cómo me veo y me posiciono a mí mismo. Mi hija Ana me busca casi a diario para conversar sobre los negocios, sobre las decisiones familiares, sobre los planes para el futuro. Me pide consejos no por obligación o interés, sino porque finalmente ha comprendido que detrás de este hombre de 70 años reside una mente brillante que construyó todo lo que ella hoy disfruta. Papá, me dijo la semana pasada, siempre supe que usted era especial, pero nunca imaginé que fuera tan poderoso. Y cuando dijo eso,
No se refería solo al dinero o a los bienes materiales. Se refería al poder del carácter, a la fuerza de la personalidad, a la capacidad de transformar una situación aparentemente perdida en una victoria completa. Mis yernos, Carlos y Fernando, ahora me saludan con un respeto que va mucho más allá de la educación básica. Me miran a los ojos cuando me hablan, me incluyen en las conversaciones importantes, me piden mi opinión sobre asuntos que antes discutían solo entre ellos. Carlos, que siempre fue más reservado, me confesó que se sentía intimidado por mí, pero que ahora entiende que esa intimidación provenía del reconocimiento inconsciente de que yo era mucho más de lo que aparentaba ser. Señor Roberto, me dijo, usted me enseñó que la verdadera fuerza no reside en gritar o imponerse, sino en saber exactamente cuándo y cómo actuar. Pero quizás el cambio más significativo ha ocurrido con mis nietos. Gabriel, quien estuvo en el centro de toda esta tormenta, se ha transformado por completo. No solo rompió definitivamente con Bruna, sino que también ha comenzado a buscarme regularmente para conversaciones que van mucho más allá del «Hola, abuelo, ¿cómo estás? ¿Quieres saber sobre mi juventud? Sobre cómo construí mi empresa? Sobre las decisiones difíciles que tuve que tomar a lo largo de la vida? Abuelo», me dijo el otro día, «quiero ser como usted cuando crezca. No solo tener éxito, sino tener la sabiduría para saber cómo tratar a las personas». Y no es solo Gabriel. Mi nieta Isabela, que tiene 16 años y siempre fue más distante, ahora me busca para hablar de sus sueños, sus miedos, sus planes para el futuro. Me dijo que quiere estudiar administración porque se inspiró en la forma en que manejé toda esa situación. Abuelo, usted no destruyó a Bruna. Usted simplemente mostró quién era ella realmente. Eso es pura inteligencia. Esas palabras, viniendo de una adolescente, me conmovieron más profundamente que cualquier elogio que haya recibido en reuniones de negocios. El pequeño Miguel, de apenas 8 años, ahora corre a abrazarme cada vez que me ve. Él no comprende completamente lo que sucedió, pero percibe que el ambiente de la casa ha cambiado, que todos están más felices, más unidos. Y él, con la inocencia de los niños, me dijo algo que me hizo llorar. Abuelo, ahora a todos les gusta usted como a mí siempre me ha gustado, porque los niños, ellos siempre lo supieron. Siempre vieron en mí lo que los adultos tardaron tanto en reconocer. Mi rutina también ha cambiado, pero de una manera muy positiva. Volví a involucrarme más activamente con mi empresa, no porque lo necesite, sino porque lo deseo. Mis socios, que durante años me trataron como un consultor jubilado, ahora me buscan semanalmente para discutir estrategias, para pedir consejos sobre inversiones, para presentar nuevos proyectos. Se dieron cuenta de que mi mente sigue aguda, que mi experiencia es un activo valioso, que mi visión de negocios sigue siendo superior a la de muchos ejecutivos de la mitad de mi edad, pero lo que más me enorgullece es ver cómo toda la familia ahora funciona como un verdadero equipo. En las reuniones familiares que tienen lugar todos los domingos, todos participan en las discusiones, todos opinan sobre el rumbo que debemos tomar, pero todos también reconocen que la última palabra es mía, no por imposición, no por autoritarismo, sino por el reconocimiento natural de mi experiencia y sabiduría. Así es como debe funcionar una familia, con respeto mutuo, pero con una jerarquía clara basada en la competencia y la experiencia. También establecí algunos cambios prácticos en la dinámica de la casa. Ahora tenemos reuniones mensuales donde discutimos el presupuesto familiar, las inversiones, los planes de cada uno. Todos saben exactamente de dónde proviene el dinero que sustenta nuestro nivel de vida. Todos entienden que no es magia, que es el resultado de décadas de trabajo duro y decisiones inteligentes. Y todos, absolutamente todos, participan de alguna forma en el mantenimiento de ese patrimonio, ya sea a través del trabajo, de los estudios o de un comportamiento responsable. También creé un fondo educativo para mis nietos, con reglas claras. Tendrán acceso a los recursos para estudiar lo que quieran, donde quieran, pero deben demostrar compromiso, responsabilidad y respeto por los valores familiares. Gabriel ya se está preparando para el examen de ingreso a ingeniería, inspirado en las historias que le cuento sobre la construcción de la empresa.
Isabela quiere estudiar administración y ya ha comenzado a asistir a algunas reuniones de la empresa como observadora. Incluso el pequeño Miguel ya habla de trabajar con el abuelo cuando crezca. En cuanto a Bruna, simplemente desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiera existido. Supe por comentarios que intentó acercarse a otras familias de la región, siempre con el mismo patrón. Buscaba hombres jóvenes de familias adineradas, se mostraba dulce y comprensiva al principio, y luego comenzaba a demostrar interés por los bienes materiales. Pero parece que su reputación la precedió. La comunidad es pequeña, la gente habla, y la historia de cómo fue desenmascarada en nuestra casa se extendió rápidamente. No siento ira hacia ella, ni deseo de venganza. De hecho, siento una extraña gratitud, porque fue a través de su presencia en nuestras vidas que logré mostrar a mi familia quién soy realmente. Fue a través del conflicto que ella generó que todos nos acercamos más, que las máscaras cayeron, que las verdades salieron a la luz. Ella fue, sin saberlo, el catalizador que nuestra familia necesitaba para fortalecerse. Hoy, cuando me miro al espejo, veo a un hombre diferente de aquel que era hace 6 meses. No físicamente. Sigo siendo el mismo señor de 70 años con las mismas canas, las mismas arrugas que cuentan la historia de toda una vida. Pero mis ojos brillan diferente. Hay una confianza allí, una serenidad, una certeza de que ocupo el lugar que merezco en la vida y en la familia. Aprendí que sin importar la edad que tengamos, nunca es tarde para reinventarnos, para mostrar nuestra verdadera fuerza, para conquistar el respeto que merecemos. Aprendí que la paciencia no es sinónimo de debilidad, que la observación silenciosa puede ser más poderosa que 1000 palabras, que el momento adecuado para actuar vale más que la prisa por reaccionar. También aprendí que el amor verdadero a veces exige firmeza, que proteger a la familia puede significar tomar decisiones difíciles, que ser patriarca no es solo dar dinero y sustento, sino también dar dirección, orientación, ejemplo de carácter e integridad. Hoy cuando mis nietos me presentan a sus amigos, escucho el orgullo en sus voces. Este es mi abuelo, él es empresario, es muy inteligente, cuida de toda nuestra familia. Ya no es, este es mi abuelo que vive con nosotros, sino, este es mi abuelo que es el jefe de nuestra familia. La diferencia puede parecer sutil, pero para mí representa una transformación completa en la forma en que soy visto y respetado. ¿Y saben qué es lo que más me emociona? Es darme cuenta de que ahora soy realmente un ejemplo para ellos. No solo el abuelo que da regalos y cuenta historias, sino el hombre en el que quieren convertirse cuando crezcan. El hombre que supo enfrentar una situación difícil con inteligencia, que supo proteger a su familia sin destruir a nadie, que supo mostrar su fuerza sin necesidad de humillar a los demás. A veces, en las noches silenciosas, cuando toda la casa duerme, me quedo en el balcón mirando las estrellas y pensando en todo este viaje. Pienso en el hombre que fui, en el hombre en que me convertí, en las lecciones que aprendí, en las victorias que conquisté. Y siempre llego a la misma conclusión. Valió la pena. Cada momento de dolor, cada instante de humillación, cada segundo de incertidumbre valió la pena para llegar hasta aquí. Porque hoy no soy solo Roberto, el jubilado de 70 años que vive con la familia. Soy Roberto, el patriarca respetado, el empresario exitoso, el abuelo admirado, el hombre que supo transformar una crisis en oportunidad, una humillación en victoria, un momento de aparente debilidad en una demostración de fuerza real. ¿Y tú que me estás escuchando ahora? ¿Has pasado por algo similar? ¿Te has sentido irrespetado en tu propia casa? ¿Subestimado por personas que deberían valorarte? ¿Has tenido que demostrar tu valía a quienes más amas? Cuéntame tu historia en los comentarios, porque historias como estas nos enseñan que nunca es tarde para mostrar quiénes somos realmente, que la edad puede traer sabiduría en lugar de debilidad, y que el respeto verdadero no se otorga por obligación, sino que se conquista a través del carácter, la inteligencia y el amor genuino por la familia.